Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen a través de las redes, a través del Facebook, en este programa, en esta nueva edición de Diálogo Emprendedor. Hoy, al igual que todas las semanas, tenemos la presencia de una profesional en temas de comunicación, en temas de marketing, en temas de publicidad, que nos van a ayudar a conversar, a través de la conversación, nos van a ayudar a las MIPES a poder mejorar nuestros emprendimientos. Recuerden que este programa de Diálogo Emprendedor tiene ese objetivo, un objetivo claro de poder darles a todas las MIPES una serie de herramientas puntuales para que el emprendimiento pueda desarrollarse. El día de hoy tenemos a la profesora años con nosotros, la profesora Doris Aquije. Profesora, gracias por estar con nosotros, una profesora que siempre ha trabajado, siempre ha impulsado y desarrollado con los estudiantes. Profesora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos ven, gracias a los auspiciadores, gracias al Instituto Pausín, gracias a la Cámara de Comercio Jesús María, gracias a la Asociación Latinoamericana de Diseño, a LADI, que es uno de los auspiciadores también de este evento. Profesora Doris, unas palabras de inicio y de saludo al programa. Buenas tardes, me alegra de que el ingeniero y toda la institución me haya convocado a un diálogo emprendedor, porque me parece que es muy importante en estas épocas, ¿no? Sobre todo que las personas pues estamos pendientes de muchas cosas, ¿no? Y de hecho el tema me llamó bastante la atención, por eso que acepté, debido a que hay mucha importancia en lo que es el plan de marketing, sobre todo para personas que tienen ideas, ¿no?, en mente, o también jóvenes, ¿no?, que hoy en día muchos quieren emprender debido pues que con la pandemia han quedado algunos sin una labor constante, ¿no? Entonces, la finalidad es eso, ¿no?, que ellos puedan plantear adecuadamente, y todas las personas que deseen al respecto, qué cosa es pues efectivamente un plan de marketing, ya que muchas veces confunden, ¿no?, marketing con ventas, o de repente creen que marketing es también una campaña de publicidad, ¿no? Y en verdad es más grande, ¿no? Profesora, justamente vamos a empezar con esa pregunta, ¿no? Muchas veces un emprendimiento, hablábamos minutos antes de empezar el programa, el Perú, pues el 99% son MIPES, mediana, pequeña y microempresa. Y muchas de estas MIPES, muchas de estas empresas, muchos de estos emprendimientos, profesora, nacen pues con la idea del que diseñó este emprendimiento. Tiene un buen producto, un buen zapato, tiene una muy buena tienda, tiene un muy buen restaurante, pero esos son muy profesionales en sus productos, pero requieren de una serie de elementos, una serie de conocimientos adicionales, en este caso a través del programa, los conocimientos comunicacionales, para poder mejorar. En este caso, siempre se ha escuchado que una MIPE debe realizar un plan de marketing, un plan de mercadeo. Profesora, díganos, ¿qué es un plan de marketing en primer lugar para aterrizarnos? Bien, es verdaderamente un documento de trabajo, ¿no?, que su finalidad es justamente generar un mapa de ruta, porque muchas veces nosotros tenemos las ideas, pero hay que crear planes funcionales y operativos a la par de que debe cumplir los planes estratégicos de la empresa. Entonces es muy importante que un plan de marketing en las MIPES sea el pensamiento de la misma, para que tenga una visión clara hacia dónde se desea llegar. Es igual que cuando uno, por ejemplo, toma una movilidad, ¿no? Cualquiera que fuese. De repente uno toma un micro, una combi, de repente un taxi, o maneja su propio automóvil. Cuando uno sale de un origen, llega a un destino, nadie da vueltas, ¿no? O sea, sin saber hacia dónde va a ir. O sea, normalmente uno dice, salgo de acá y llego a tal lugar porque tiene algo específico que hacer. Entonces, es algo parecido, ¿no? Entonces, cuando las personas tienen una visión clara, que nace su misión, lógicamente, llega pues a la meta con menos tropiezos, vamos a decirlo así, ¿no? Esa es la Profesora, entonces un plan de marketing es una hoja de ruta, una hoja de ruta de mi empresa. Pero la pregunta está acá, ¿y mi hoja de ruta no solamente es vender? O sea, mi hoja de ruta no solamente es
agarrar, tener una panadería y vender la máxima cantidad de panes? No. ¿Qué es entonces una hoja? ¿Qué es una hoja de ruta que debería ser en un negocio? Mire, la hoja de ruta viene a ser un documento formal ya, vamos a hablarlo formal, ¿no? En la cual se plantea en forma ordenada todos los puntos que uno debe de lograr, porque nace desde un estudio, o sea, que no es que yo haga de frente algo, porque de repente, ¿no? Hay muchas personas que ven el negocio exitoso del vecino, ah, él hizo una panadería, como usted dice, y hace otra panadería, pero lo pone tan próximo al anterior que de repente pues no puede competir debido a que el otro ya tiene pues un público formado, ¿no? Entonces más o menos la figura, ¿no? O sea, de que verdaderamente tiene que tener mínimamente, ¿no? Una serie de análisis, ¿ya? Entonces estos análisis tienen que ser pues detallados de alguna forma, ¿no? Después de los análisis, lo mínimo que debe tener es una estrategia de marketing que nacen en base a estos análisis, un pronóstico de ventas, un presupuesto de gastos o costos Entonces, operativos. Y entonces, recién profesor, ahí viene un plan específico. Así es. o sea, o sea, un plan de marketing es un plan, una hoja de ruta que a mí me dice, en primer lugar, si es que esa panadería es correcta que la ponga en el lugar que estoy pensando poner. Así es, Es así. decir, yo tengo que analizar si esa panadería, en primer lugar, tiene competencia alrededor. En segundo lugar, tengo que averiguar si es que la gente come panes, pues no. De pronto la Así gente no compra panes, no come panes y estoy vendiendo pues pan en el desierto. O sea, una hoja de ruta, un plan de marketing es averiguar la competencia, averiguar mi público objetivo, averiguar qué tipo de panes quiere ese público, ¿no? Porque a Paz no le gusta el pan de camote. Alguna vez hubo en Lima el pan de camote, que nadie lo compró si no somos del pan de harina. O sea, y a partir de esas ideas, más o menos ideas adicionales, tener más o menos hacia dónde nos encaminamos. Más o menos es. esa es la idea, profesora. Exactamente, ingeniero. Eso es lo que usted mismo lo ha dicho en otras palabras, pero es lo mismo, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un análisis que nace de un estudio macroentorno y microentorno, ¿no? El macroentorno básicamente es ver qué panorama tenemos, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo político, económico, social, tecnológico, legal y hasta ecológico, ¿no? Y luego el Okay. microentorno, cuando uno ve a nivel de los proveedores, o sea, los que entregan pues las materias primas o los insumos o los bienes a comercializar, están los distribuidores, está también la propia comunidad, ¿no? Y los competidores y el público en general, ¿no? Entonces estamos hablando pues de dos grandes grupos de análisis que hay que hacer y que muchas veces se pasa de alto, ¿no? Y la mayoría solo hace el estudio micro, o sea, casi siempre, pero se olvidan del macro y también se olvidan, por ejemplo, en sí de los consumidores, ¿no? De repente, como usted dice, ¿no? Solamente estudian la competencia porque ha puesto acá al costado y yo también lo coloco, ¿no? Pero no es suficiente. Como usted ve, es un estudio mucho más grande, ¿ya? O sea, hay varios ítems que hay que tomar en cuenta. Exactamente esa es la pregunta ahora. O sea, ya quedó claro que no hay forma de que nosotros, los MIPE, lancemos una idea, una posición al mercado, lancemos un producto, un servicio al mercado, si no tenemos un plan de marketing. Entendiéndose como plan de marketing, un poco la idea de saber qué somos, qué producto ofrecemos, el público. Ok, pero acabo de darle grandes rasgadas. La pregunta, profesora, es, ayúdeme, ¿cuáles serían los mínimos datos o los mínimos indicadores que una empresa debería tener para poder nosotros hacer un buen plan de marketing? O sea, ¿qué deberíamos nosotros considerar como mínimo? Recuerden muy bien que nosotros las MIPES no somos profesionales del tema, o sea, Así es. tenemos nosotros, yo sé que un plan tiene un montón de ítems, tal vez hasta financiero, creo yo, Sí, pero nosotros las MIPES no conocemos. Ayúdenos, nosotros como MIPES, ¿cuál es lo mínimo que deberíamos considerar mire, para un plan? ya, lo mínimo, lo primero que tiene que hacer es el análisis de la situación. Por ahí partimos, ¿no? Hace un rato creo que lo comenté, que es ver el entorno, tanto a nivel global como a nivel, pues, interno, ¿no? Luego están las estrategias que se van a utilizar, ¿no? Que sí nacen justamente de acorde a lo que se ha estudiado. Estas estrategias tienen que estar enfocadas en base a los objetivos de la empresa, o sea, no pueden ser cualquier tipo de estrategia. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa que ya existe
y que de repente tiene que hacer una estrategia de repente de posicionamiento, que una empresa que recién está naciendo, que de repente va a hacer una estrategia de lanzamiento. O de Ok. repente está creando una unidad de negocios nueva, o sea, la empresa está creando un producto nuevo, entonces tiene que hacer otro tipo de estrategia, ¿no? Estrategia por unidades de negocio. Entonces, como usted ve, son diferentes. O sea, a partir del análisis de la investigación hay que crear estrategias de acuerdo a qué es lo que quiere la empresa y de acuerdo a cómo se está enfocando. Posteriormente, ¿no? Antes de que aplique las estrategias, tiene que hacer un pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas básicamente es adelantarse a lo que podría verse como ventas de acuerdo pues a cierta proyección. Normalmente se hace un estudio en base a una proyección. Si es que la empresa ya tiene su, bueno, un negocio que ya se estableció, básicamente ve pues sus movimientos de caja, por ejemplo, ¿no? Pero si es que recién está haciéndolo, es viendo justamente a la competencia. O sea, ¿qué es lo que la competencia ha hecho para mantenerse, ¿no? Ahora, nunca ningún negocio es igual al otro. De hecho, hay que ver eso también, por eso que se debe estudiar constantemente. Luego tenemos un presupuesto de gastos o de costos porque uno no puede gastar más de lo que tiene, ¿no? Hay quienes piensan que, por ejemplo, para hacer la publicidad tengo que sacar un dinero prestado del banco y hago publicidad, es lo peor que se puede hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, se debe trabajar en base a presupuestos, ¿no? En la cual se delimita, ¿no? La cantidad de dinero que se puede gastar en determinadas acciones, ¿no? Lo normal es que haya dos tipos de presupuestos, ¿no? Un presupuesto de negocio y un presupuesto que sea justamente para las campañas, ¿no? Porque no se puede mezclar tampoco, ¿no? Y después a crear ya el plan específico de acción, lo que viene a ser las partes tácticas, ¿no? Normalmente las partes tácticas nacen después de la parte estratégica, que normalmente es planeamiento, y la parte operacional comienza a llevarse a cabo en la realidad, en base a un tiempo, un calendario, porque hay que hacerlo en base a la realidad, ¿no? Por eso hay calendarios. Entonces, en base a fechas específicas, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sería lo mínimo, Es lo mínimo. mínimo, lo mínimo. A ver, pero Así. vamos a Puede ser partir. más amplio también. Vamos a desmenuzar un poco lo mínimo para empezar a entender. Ok, el plan me dice que debe iniciar definitivamente con un análisis situacional. Así es. Ok, vamos a empezar. El análisis situacional significa en saber cómo estamos nosotros, cuánto dinero tenemos para invertir en este negocio, si es que es el inicio, o si nosotros ya estamos hace años en el mercado, pero queremos relanzarnos, saber cómo estamos en el mercado, cómo está nuestro producto. Esa es una parte situacional interna, digamos, y luego hacer una Interno. parte interna. Eso sería un análisis situacional interno, es decir, cómo es nuestro producto, si tiene acogida, si los precios tienen acogida, digamos, hacer una pequeña encuesta de nuestros clientes, si es que los tenemos, cómo aprecian nuestro negocio, y con Ujú. esos datos tener más o menos una realidad de nuestro negocio en este momento. ¿Eso sería interna? Así es. Y Ok, aparte el estudio más grande, que es el externo, ¿no? El externo que viene justamente del estudio macro, que es ver la situación del país, por ejemplo, ahora que tenemos lo del COVID, ¿no? Todas esas cosas también influyen de alguna manera. Entonces, también ver aquello, la tecnología, ¿no? Que hoy en día está cambiando bastante al mundo. Y entonces se hace en verdad un estudio tanto interno como externo. Uno tiene que estar informado constantemente. ya, o sea, profesora, digamos, yo tengo una zapatería. Entonces, ya tengo un par de años, el COVID ha sido una cosa complicada y quiero hacer ya mi plan de marketing. Entonces, para hacer un análisis de situación de mi empresa, lo primero que tendría que ver es saber y hacer una encuesta a los clientes, ¿no? O sea, ¿está bien lo que tenemos de zapatos? Capaz me digan, no, ¿sabes qué? También queremos zapatos de hombre. O tal vez nos digan, ¿sabes qué? Muy pocos modelos. O de pronto no hay dónde sentarse para poder probar. O de pronto es una marca no muy conocida. O de pronto está muy lejos de mi casa. O sea, todo ese tipo de aspectos situacionales yo lo logro con la gente, los clientes que llegan a mi tienda o a los cuales tengo mi base y les escribo. Con esa parte más o menos hago un análisis interno sumado a, yo supongo, el análisis interno también conlleva al tema de costos, ¿no? O sea, cuánto vendo, cuánto estoy ganando, cómo va Ujú. mi situación económica. Así es. Una vez que haga eso, usted me dice que ahora también tendría que ver la situación externa, es decir, buscaría
a través de datos, informaciones de quién consume zapatos, si es que la economía permite, algo más debería incluir en mi Sí, estudio. eso se denomina las fuentes secundarias, ¿no? Esos nacen justamente de los medios de comunicación, porque incluso hay periódicos especializados, hay también revistas, ¿no? De los sectores. Entonces, leerlos, ¿no? Leerlos, informarse, ¿no? Por ejemplo, si usted está hablando de lo de los zapatos, cómo está el mercado del cuero, ¿no? ¿Qué está sucediendo con el mercado, por ejemplo, de todo lo que es calzado, que normalmente, mayormente se fabrica en el norte del país, ¿no? Usted sabe, en Trujillo, ¿no? Y esas cosas. Entonces, hay estudios que se realizan, ¿no? De los diversos ministerios, de los diversos entes, en este caso, que, ¿no? Se presenta, entonces, ver la situación un poco, ¿no? Porque usted sabe que con lo de la pandemia, muchos tipos de negocios se han tenido que reinventar. O sea, reinventar debido a que de repente ya no podía ser como antes por la situación, ¿no? Por ejemplo, ahora ha entrado también con fuerza lo del marketing digital, ¿no? Sobre todo desde marzo del año pasado, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Incluso hasta nosotros en la institución tuvimos que reinventarnos en ese sentido. Entonces, todo Totalmente. eso genera, sí, todo eso genera pues un cambio. Por eso que ahí está el estudio de la tecnología, miren, ¿no? Eso es lo que le llaman, pues, también lo estudian en administración de empresas y en economía, el estudio PESTEL, ¿no? Político, económico, social, tecnológico, ¿no? Ecológico y legal, ¿no? Entonces, todo eso se estudia. Ok, Inclusive ahora, ¿no? Que va a cambiar el gobierno, inclusive eso también se debe ver. ok, profesora. Entiendo entonces el tema. Entiendo entonces de que para nosotros iniciar cualquier plan de marketing debemos empezar con el tema de un análisis situacional, que puede Así ser utilizando cualquier herramienta. Hay una herramienta llamada el FODA, ¿no? El famoso FODA, ya, que podrían aprovecharlo. sí, lo que pasa es que el FODA es el diagnóstico posterior al estudio macro y micro. O Ok, sea, el FODA es quizás el más utilizado, que es el acrónimo de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, y que básicamente sale posteriormente cuando ya ah, uno ha hecho un análisis macro y micro. Entonces se ok, establece ok, FODA. ok, 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 Así ok. es. O sea, Así, hago el análisis situacional interno y externo, lo escribo todo que pasa en la tienda, cómo está, así es. y con ¿Y toda qué esa pasa a información, nivel general? con toda esa información lo meto al FODA y saco más o menos mis conclusiones. Exacto, se hace un cuadrante que después se hace una matriz y esa matriz genera las estrategias, ¿no? Por cada cruce que haya de Claro, información. en el FODA yo tengo mis fortalezas y todo lo que viene en este tema de análisis situacional, ¿cierto? Así es, así es. Ahora, con este análisis situacional, la herramienta que use, he hablado del FOA porque creo que todos conocemos este sistema, aunque hay un montón de herramientas para un poco analizar esta situación. Pasamos al tema de definir objetivos. O sea, ya analicé la realidad, ya analicé la parte situacional. El Ya. siguiente paso es, de acuerdo a esa realidad interna y externa, tengo que decir cuál es mi objetivo en el tiempo que lo necesito. ¿Cómo defino mi objetivo, profesora? Ya. Bien, para definir primero todo lo anterior, ¿no? Uno ya sabe qué cosa es lo que tiene, ¿no? Según esos datos que son del pasado, del presente y lo que uno quiere a futuro, ¿no? Es más o menos. Para definir los objetivos uno tiene que tener primero los recursos previsibles, o sea, uno supone que ya sabe aproximadamente cuánto tiene, ¿no? Estos recursos han nacido de las ventas o si en caso tiene deudas o flujo de caja. También se ve la eficacia de estos recursos, ¿no? Si es que, por ejemplo, se ha dado para una inversión o si es que uno tiene de una utilidad utilizándose esta, ¿no? Está también la evaluación de los propios empleados. Hay que ver a personas que tengan las habilidades adecuadas, la productividad y rotación de personal incluso. Y luego están las instalaciones según las unidades de producción y el inventario, ¿no? Cuando uno ya tiene todo esto más o menos definido, que nace justamente del análisis, ¿no? Por eso se habla de análisis, se definen los objetivos, que es básicamente conseguir a un futuro todo lo que uno desea. Pero para lograr esto, primero tiene que tener bien clara la empresa su misión y visión. La misión es el presente, cómo se evalúa ella, o sea, la empresa en el momento actual. Y la visión es al futuro, cuánto tiempo aquí
a un cierto momento quiere verse. Casi siempre, bueno, en épocas normales, cuando no había lo de la pandemia, pues las empresas hacían planes a largo plazo, ¿no? Su visión a futuro era hasta 5 años. Se fue achicando, actualmente es básicamente un año, ¿no? Porque uno no sabe qué puede pasar el siguiente año. Entonces, tiene que tener bien clara su misión, su presente, su visión, su futuro. Luego, tener un objetivo general de la empresa. Este objetivo general, ¿no? Que engloba toda la organización, nace de saber bien qué es, a dónde vamos a ir todo el grupo en conjunto, ¿no? Y una de las técnicas que se utiliza es justamente el SMART, ¿no? Es una técnica o una herramienta que se utiliza bastante, tanto en los objetivos generales de la empresa, ¿no? Algunos también lo utilizan en los objetivos luego por áreas o departamentales, pero nace principalmente del objetivo general, ¿no? Que este tiene que ser específico, medible, alcanzable y realista en el tiempo. O sea, es decir, específico es el qué, ¿no? Cuando hablo de medible, ¿cuánto? Tiene que haber una medida, ¿no? Puede ser en porcentajes o algo. Debe ser alcanzable, o sea, ¿en qué tiempo, no? Por ejemplo, si yo hablo del presente año, ¿no? O el próximo año, ¿no? De repente esto lo quiero alcanzar en fines de 2021 o el primer trimestre del 2022, ¿no? Realista porque uno tiene que saber hasta qué límite puede, ¿no? Bueno, un margen de ganancia de tanto, ¿no? De repente 20%, 10%, depende de cómo se ha ido desempeñando a lo largo de su tiempo, ¿no? Y el tiempo específico normalmente se indica, pues, la fecha más o menos calendario, ¿no? A mitad de año, a fin de año, ¿no? Pero con el año en especial, ¿no? 2021, 2022, ¿no? Algo así. Ok, ok. Entonces, a ver, si logro entender, profesora, recuerde que ese del Sí. marketing hay que tratar de entenderlo, claro. O sea, definir el objetivo pasa primero por tener un análisis situacional, que ya le hemos hablado, pero también Ya, pasa por saber qué quiero de la vida con la empresa, o sea, la misión y la así visión es, de la empresa. así Digamos, es. tenemos un restaurante, una cevichería, y la misión y la visión que tengo yo, la cevichería de este restaurante es que tengamos platos no solamente típicos, sino que yo trate de crear nuevos platos, de inventar nuevos platos, porque esa es la visión del restaurante. O sea, todo el mundo que viene a mi restaurante, esta cevichería, sabe que no solamente va a comer un ceviche o un arroz con marisco, sino también unas combinaciones que nosotros le hemos dado y que la gente viene por esa situación. Entonces, ante esa realidad, mi objetivo sería tratar de crear más productos y por lo tanto tengo que tener capacitaciones, tengo que buscar una serie de elementos que los tengo que presupuestar y luego los tengo Así es. que publicitar, digamos, ¿no? Entonces, todo Ujú, esto engloba lo que es el objetivo a nivel de visión. De visión. ujú. Ahora, también el objetivo es a nivel de venta, o sea, yo puedo definir Sí, quiero vender este así, mes tanto. ¿Cómo así defino? es. Lo que pasa es que normalmente uno tiene que tener un objetivo general, ¿no? Como yo le comenté hace un momento y usted lo dio como un ejemplo, y después hay que tener objetivos por cada área de departamento. O sea, pongamos un caso, de repente la empresa tiene una parte que es marketing, otro ventas, otro publicidad, ¿no? Entonces cada uno va a tener sus propios objetivos, pero alineados al objetivo general. Ok, O sea, ok, que si esta no está alineada, entonces es como si no se conocieran. Ahí está, ¿no? Entonces, claro, tienen que claro, ver. eso sería macanudo, profesora, pero recuerde que acá está alineado quien habla, que es el chef, tres meseros y uno que me ayuda. El publicista soy yo, el comunicador soy yo, el chef soy yo. O sea, digamos, yo estoy alineado definitivamente. Las MIPE estamos Claro. alineadas porque somos muy poquitos en una MIPE. Entonces, nosotros como personas deberíamos poner objetivos de idea de futuro como empresa. Y las ventas, eso un poco que me queda en duda, profesor. Las ventas, ¿cómo hago para yo tener como objetivo? ¿Cómo sé si mañana voy a vender, si este mes vendo yo, no sé, vendo 40 platos diarios? De pronto quiero tener como objetivo vender 80 platos diarios. ¿Eso es un objetivo valedero?
Sí, sí, puede ser, pero para eso tiene que darse cuenta también de que tiene que ver sus movimientos, pues, o sea, prácticamente tiene que ver los movimientos que tiene a lo largo histórico, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa que ya existe, ¿qué pasó, por ejemplo, de un mes a otro, de tal trimestre a tal trimestre? Pero si es nueva, solamente son supuestos, ¿no? Ahora, Ok, de hecho, hay que definir los resultados por medio de estudios, ¿no? Para ello existen, pues, algún tipo de medidas, métricas, ¿no? Entonces, cuando uno ya estableció sus estrategias, que yo puedo tener estrategias de producto, estrategias de precio, estrategias de plaza o distribución, como usted habló, o de promoción, que tiene múltiples, pues, actividades que realizar dentro de ella, como comentó, hay que definir los resultados, ¿no? Y para definirlos, pues uno tiene que ver por medio de ciertos elementos que ya existen, ¿no? Por ejemplo, el ROI, que es una de las herramientas que se utiliza, que es el retorno de la inversión, que es un valor financiero. Entonces uno ve, por ejemplo, qué beneficio ha tenido de acuerdo a lo que ha invertido, ¿no? E inclusive, ¿no? Se comienza a medir por indicadores de cada sector, por desempeños de acciones, es lo que le llaman los KPIs también. Entonces, la empresa va a escoger, ¿no? Digamos, de hecho el ROI creo que se utiliza más para ver el valor financiero que deriva de las ventas, pero los KPI ya va a ir de acuerdo a lo que ve, ¿no? Por ejemplo, si de repente quiere ver si, cómo son atendidos los clientes, cómo se han ido pagando las deudas, qué servicios se están prestando, qué reclamos han habido también, porque nada es perfecto, usted sabe, ¿no? Entonces, todas esas cosas. Y de ahí nace esa información, ¿no? O ok, sea, es una evaluación constante, así es. ok, o O sea, es sea, sí, algo que nunca se deja de evaluar. ok, ¿No? o Es sea, más o menos parecido, ¿no? A un ok, o alumno sea, cuando uno le da sus notas. digamos, yo tengo un resto, sigo con la cevichería porque nosotros acá las MIPE queremos tenerlo claro y queremos que la gente que nos escuche, que pueden hacer preguntas, por favor, si están ahí, nos preguntan algunas cosas acá la profesora. Este, antes de la pandemia vendía 40 platos, otra vez regreso ahí. Y de pronto he hecho mi plan, he hecho mi análisis y creo que podemos vender un poco más. Entonces mi objetivo es vender ahora 60. Para eso lo que he hecho es, hemos logrado tener 2 meseros más, hemos tenido un poco más de publicidad en algún par de revistas, hemos hecho volantes por ahí, una gran banderola. Nos hemos gastado, pues, qué sé yo, unos 3.000 soles adicionales en esta campañita para que quiero vender 20 platos más, porque quiero que la gente se entere y venga. Digamos, esta inversión de los 3.000 soles, por decir, orientado a publicidad y orientado un poco a servicios, ¿cómo lo meto yo a este objetivo de los 20 platos? O sea, ¿por qué 20? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 50 platos? O sea, ¿cómo hay algún tipo de parangón, algún tipo de indicador que me ayude a mí saber con la inversión que tengo qué puedo lograr? Tiene que analizar, pues, sus registros de ventas, su cash flow, o sea, su Ok, caja. ok, 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 O sea, tiene que perfecto. ver su caja, porque usted sabe que al haber la liquidez es que se puede trabajar, ¿no? Entonces, no es solamente porque quiera, ¿no? Tiene que ver su flujo de caja. De hecho, tiene que ver su flujo de caja, porque lo bueno que hay en las pequeñas empresas es que el flujo de caja es más constante, muchas veces que una gran o mediana empresa, ¿no? Que casi todo se ve en documentos. Entonces, el movimiento, ¿no? Por ahí tiene que empezar. Tiene que ver su cash flow o su flujo de caja, sus reportes de ventas mensuales y estas pues volverlos en cuadros estadísticos para poderlas comparar, porque no solamente es ver los números. Entonces Claro, uno claro. tiene que verlo y compararlo, por ejemplo, en forma histórica, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, de un mes a otro? ¿Qué pasó de un trimestre a otro? O dos campañas similares también. De repente, la campaña del Día de la Madre, que ya pasó con la campaña del Día de la Madre del año que vino, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, se hacen comparaciones. Y Ok, así es como van tomando decisiones. Así ok, es. ok. Entonces la idea es no solamente lanzar la publicidad, sino tener un plan que me ayude a mí a tener una relación entre lo que invierto y lo que voy un poco logrando como objetivo, Así es, como así resultado, es. como venta. Ujú. Entonces la recomendación, yo creo que de acuerdo a sus comentarios sería entonces que las MIPES cojamos un poco de dinero para un poco meter un poco en publicidad,
un poco en servicios y ver poco a poco cómo va resultando eso, ¿no? Digamos, si Así es. eso va resultando que no logre de los mis 40 platos que quiero vender diarios, no logre los 60, pero luego 45, entonces ya más o menos sé que por ahí está el camino, debo insistir por ahí un poco más o debo ampliar un poquito más el mercado, digamos, para lograr un poco el tema de la ampliación de ventas. O sea, es una cuestión más o menos de ir avanzando haciendo estadísticas, ¿no? O sea, este mes invertí Ajá, tanto, exacto. salió tanto, el siguiente mes invertí tanto, salió tanto. Entonces, a nivel de esas estadísticas, yo empiezo a decir por qué camino debo yo orientarme. Más o menos ese es el tema. Exactamente, ¿no? O sea, todos en función, pues, a un nivel de carácter cuantitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno no ve, pues, la parte real, pues, difícilmente se va a tomar decisiones. Creo que todas las empresas lo saben, pero muchas veces no lo comparan. O sea, lo tienen en, como se dice, en libros, ¿no? Pero no hacen la comparación. ¿No? Hoy en día hay herramientas, muchas herramientas que se pueden utilizar, ¿no? De métricas, inclusive hay hasta programas gratuitos que dan en internet, entonces uno podría por ahí verlos, ¿no? La Sí, idea claro. es estar Sí, midiendo claro. constantemente, e Sí, claro. inclusive lo que usted dice de las encuestas online, no dejarlas tampoco de lado, porque hay personas que también creen que se hace una encuesta un año, una vez al año, no, se hace mensualmente, mínimamente, si es posible. Entonces, Ok. ¿por qué? Porque salen nuevos emprendimientos que son similares y casi siempre los emprendimientos similares, cuando ven que hay un tipo de negocio o emprendimiento que va tomando fuerza, se van copiando, ¿no? Entonces uno tiene que reinventarse, ¿no? Innovarse. Así Ok, es. profesor, quedó claro el tema para nosotros. Yo sé que finalmente un plan de marketing en una gran empresa, en verdad, pues sé que tiene varios departamentos, un departamento de planificación, uno estadística, uno marquetero, el señor. Pero las MIPES, profesora, a veces, como usted sabe, tenemos a veces el propietario, un ayudante y dos más y se acabó también el tema, ¿no? Exacto. Pero ha quedado claro una cosa importante que usted ha dicho, ¿no? O sea, primero sentarme yo como promotor de este emprendimiento, hacer un análisis de la situación en la cual me encuentro, luego empezar a lanzar un poco de objetivos, la idea de qué quiero, ¿no? A partir de qué quiero, y esos que quiero, llevarlos a estadísticas. Invertí en publicidad, invertí en servicios, me resultó tanta venta. Y otra vez tratar de hacer eso por mes, lo que logro yo es una estadística que me ayuda a mí al final decidir mañana qué hacer y ya no cometer los mismos errores. ¿A Ujú. eso le llamaríamos la estrategia de marketing o hay algo más que deberíamos agregar a la estrategia de marketing, profesora? La estrategia de marketing nace de ahí. O sea, Ok, nace de ahí. Entonces, cuando yo ya tengo eso, lo tengo que plasmar en forma, pues, cualitativa. O sea, lo que pasa es que todo estudio cuantitativo luego debe ser descriptivo. ok, Es decir, yo lo tengo en números y luego lo describo y lo planteo dentro del plan de marketing de forma redactada de una manera conceptual. ok, ok, Ya, ok. entonces me es más fácil leerlo y si es que yo trabajo con dos o tres personas, ¿no? Al hacer un equipo de trabajo, les puedo comunicar eso. De repente el cocinero, como usted dice, ese bichero, él no lo sabe leer, de repente lo sabe leer el promotor, pero yo me reúno con él y le digo, mira, esto es lo que queremos lograr, según los estudios que hemos realizado o yo he realizado en compañía, pues, ¿no? De repente con alguien más que le haya consultado. Esto debemos hacer para lograr esto. Ah, ya. Entonces el colaborador lo va a entender mejor. Después de hacer la estrategia de marketing, que sale, como hemos conversado, de un poco primero la ciega, ¿no? Saber más o menos qué va a pasar con las estadísticas. Si de pronto invertí un dinero en volantes, el otro en una banderola, el otro pues en redes sociales, el otro aumenté mi servicio porque puse a alguien atendiendo en la entrada de mi restaurante. Todo eso origina una conclusión que son las ventas. Esto me define a que después yo diga, no, como esto no aumentó las ventas, lo que voy a es aumentar mejor el servicio y bajar un poco aquí y empiezo a hacer mi Ajá, estrategia. ahí empieza a jugar con varios tipos de, como usted dice, las Comienzo, estrategias. comienzo Exacto. a hacer Ahí es, estrategia. después de esos estudios, comienza a jugar las diversas estrategias que podría plantearse en base a Y eso. de ahí, con esos resultados que salen, son resultados temporales, porque una vez que tenga el resultado, otra vez tengo que otra estrategia para mejorar esos resultados y otra Claro, vez. vuelvo a estudiar y vuelvo a generar otras conclusiones. Así es, por eso que dice que el estudio de mercado no, nunca termina, es algo que es constante.
¿no? Por eso que las empresas y las personas que tienen emprendimientos tienen que constantemente estudiar sus negocios, ¿no? Porque si no lo hacen, pues como le comento, no puede pasar de que haya nuevos emprendimientos, productos sustitutos o otras unidades de negocios que sean similares, ¿no? Así. Profesora, me parece muy, muy bien. O sea, creo que en básico hemos un poco entendido qué deberíamos hacer nosotros las MIPES para empezar a hacer estos estudios pequeñitos, en nuestro grado pequeñitos, ¿no? Porque yo sé, pues, que hay especialistas como usted, hay especialistas que a veces se sientan, a veces nos tocan la puerta y nos dicen, pero por ahora a veces son caros estos servicios. ¿Usted cree que estos servicios lo puede hacer alguien que no es de la base del marketing, como lo estamos comentando? ¿Se puede hacer a este nivel? Bien, necesariamente, de hecho, si es una gran empresa, por el tiempo, ¿no? Va a necesitar especialistas, porque es Claro, lógico, ¿no? A medida que una empresa crece, pues un promotor o un emprendedor solito no lo va a hacer todo. Pero claro. cuando un negocio es pequeño, como un microemprendimiento, una pequeña empresa o hasta mediana, lo puede hacer el mismo gestor. Pero la idea que como es algo interdisciplinario, ahí viene el asunto, o sea, se estudia varias disciplinas académicas, esa persona tiene que tener una cierta preparación, o sea, cierta especialización. Por ejemplo, es como en el caso de nuestro instituto, ¿no? Usted sabe, pues, que Pausin tiene 3 áreas bien definidas, que es justamente la parte de marketing, publicidad y diseño. Entonces, como cuando recién sus costos de esa persona que está emprendiendo no puede manejar, digamos, altos presupuestos, ¿no? De repente llevando un curso, ¿no? Una carrera de repente de marketing de un año, ¿no? Lo puede realizar mínimamente. Hay muchos casos de exalumnos, ¿no? Bueno, a mí me consta porque yo soy profesora, usted sabe, acá en la institución, muchos años, como usted me dijo. Entonces, varios ya tienen sus pequeños emprendimientos y sé que lo están manejando, porque incluso a veces me han escrito por WhatsApp o por ahí me los he encontrado en Facebook y hemos conversado, ¿no? Y por lo menos veo que tienen resultados. O sea, es decir, de que al ser algo interdisciplinario, pues tiene que tener un mínimo de conocimientos. Claro, Así. claro, no, no, definitivamente uno de los objetivos que tiene este programa, profesora, y agradeciendo siempre a los que nos ven, a los que nos siguen, es que entender que el conocimiento es básico en las MIPES, ¿no? Las MIPES en el Perú tienen una diferencia muy marcada en MIPES de diferentes otras latitudes, ¿no? En las MIPES en el Perú se forma porque alguien de pronto ante una necesidad o ante un emprendimiento soñado abre su negocio y dice, quiero mi negocio. Pero en otras latitudes, profesora, los emprendimientos se estudia, o sea, es todo un proceso académico, es un proceso en el cual alguien dice, yo quiero ser emprendedor. Muy bien, te metes a ese curso, dura 3 años, donde te enseñan a todo el tema emprendimiento. Nosotros no, en el Perú nos lanzamos a la piscina y ahí estamos, pero conscientes de esta falencia académica estos programas. Por eso es que, profesora, yo le quiero agradecer muchísimo, en verdad, todo lo que ha comentado acá y quedó claro, creo yo, para todos nosotros los emprendedores. Para hacer un plan de marketing, es verdad, un plan de marketing de manera correcta, le hemos escuchado a usted, profesora, con términos que a veces son bastante técnicos, lo hace un profesional. Pero nosotros, que a veces empezamos de cero, empezamos poco a poco, debemos tener claro que el plan de marketing es nuestra hoja de ruta. Es una hoja de ruta que primero tenemos que entender nuestra situación, qué tenemos, en qué nos encontramos, cómo estamos nuestro espacio exterior. A partir de ahí, nos contaba usted, tenemos que definir los objetivos. Unos objetivos que tienen que ver con mi visión de negocio, con lo que yo tengo que definir mi negocio. Con esos objetivos, yo finalmente hago mis estrategias. Y ahí era el problema mayor que usted nos dice que es una solución bárbara, que es las estrategias las podemos lograr poco a poco. Es decir, vamos poniéndole tipo una piezas a este objetivo y vamos viendo cuál funciona, cuál no funciona, cuál va adecuado y finalmente en un par de meses, unos meses, yo ya tengo más o menos cuál es el camino correcto y por ahí puedo inventar otros caminos adicionales que nos puedan funcionar. Y ahí yo en un par de años de decir, esto me funciona, esto no funciona y por este camino colocar. Más o menos eso es el conjunto de un plan de marketing, digamos, de manera bastante sucinta, que es el que estamos trabajando. ¿Cierto, profesora? Se nos correctísimo ahí, profesora, creo. Hemos quedado claro
claro en el tema que usted ha comentado. Profesora, muchísimas gracias, en verdad. Sus palabras de despedida, profesora. Profesora, sus palabras de despedida. Ya, bien, agradeciendo pues la invitación, ingeniero, y siempre apoyando pues a las personas que no tengan ideas o emprendimientos o quieran mejorar o solucionar sus pequeños negocios, y sobre todo, ¿no? Saber que siempre debe haber un plan de contingencias ante las diversas situaciones que se nos presentan. Creo que es lo más importante. Profesora, muchísimas gracias por su tiempo. Y es verdad esto último que acaba de decir. Hemos planificado nosotros la alternativa de un plan, pero hay que tener un plan de contingencia. Es decir, si tenemos 3,000 soles invertidos en este proyecto de plan de hoja de ruta, no debería ser los 3,000 soles de planilla o lo único que tenemos, porque ante una situación como esa pérdida, por decir, de los 3,000 nos llevaría pues una crisis económica. Hay que tener un plan de contingencia ante estos planes que poco a poco se avanza. Eso fue un dato final muy importante. Profesora, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ingeniero, buenas noches, ingeniero, y buenas noches a todos. Agradeciendo su participación y sobre todo que espero que estas pequeñas cápsulas les hayan servido para algo. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por estar presentes siempre en estos programas que se dan todos los viernes. Agradeciendo otra vez al Instituto Pausín, que es auspiciador de este evento, pero también a la Cámara de Comercio Jesús María, que siempre están ahí para darnos los tips y las cosas que necesitan los emprendimientos. Agradecer también a la LADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño. Tuvimos reunión hace poquito desde Argentina. Agradecerles a todos por estar con nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo viernes para continuar con Diálogo Emprendedor y un nuevo tema que nos va a apoyar a nosotros los emprendedores. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.